chicos y chicas del Age of Empires Mobile. Hoy hablaremos de tema muy importante, la migración para jugadores free to play. Aunque duele dejar tu servidor para ir a otro, me entran ganas de llorar. Es broma, pero destacaremos puntos muy importantes que os harán cambiar de idea. Después de varios meses jugando Age of Empires Mobile, entendí que el verdadero progreso no depende solo del poder. Depende del entorno en el que compites. A continuación, veréis cuántas monedas ganaba y la lista de MGE. Estoy entre los 4 primeros y el servidor anterior es imposible estar entre mí siquiera te meten en la lista debido a la cantidad de Krakens. El servidor anterior en la Arena Suprema quedaba entre los 400 o 300 y ahora en el servidor al que he migrado estoy quedando entre top 10, ganando un montón de monedas para canjearlas en medallas o cristales para subir de nivel los anillos. Todos son ventajas positivas para nosotros los que somos free to play o jugadores que gastan muy poco. Cuando digo muy poco, es un pase de batallas a 10-15 euros a la semana. Yo estaba en un servidor extremadamente competitivo, lleno de ballenas, jugadores con inversión masiva y alianzas dominando absolutamente todos los eventos. Cada ranking importante estaba saturado. Cada evento era una batalla contra cuentas imposibles de alcanzar. Y ahí fue cuando empecé a analizar algo que muchos jugadores pasan por alto, la eficiencia del servidor. Porque no se trata solo de crecer, se trata de maximizar el retorno de cada recurso, cada acelerador y cada evento. Así que tomé una decisión estratégica: migrar. Me moví a un servidor mucho menos competitivo, un servidor con menos actividad, menos gasto y un nivel general bastante más bajo. ¿El resultado? Mi cuenta empezó a progresar mucho más rápido. Ahora puedo posicionarme mucho mejor en eventos. Tengo acceso constante a mejores recompensas. Puedo optimizar mis recursos de forma mucho más eficiente. Y cada inversión que hago dentro del juego tiene muchísimo más impacto. Muchos jugadores creen que estar en el servidor más fuerte siempre es lo correcto. Pero desde un punto de vista estratégico, eso no siempre tiene sentido. Porque competir contra ballenas constantemente reduce muchísimo tu capacidad de obtener valor real de los eventos. En cambio, en un servidor menos saturado, puedes convertirte en uno de los jugadores dominantes mucho más rápido. Y eso cambia completamente la velocidad de progresión de una cuenta. Más recompensas, más presencia, más capacidad de crecimiento y sobre todo, más control. Al final, Age of Empires Mobile no es solo fuerza bruta, también es estrategia. Y elegir bien el servidor puede ser una de las decisiones más importantes de toda tu cuenta. Espero que los análisis que os traigo os ayuden. En cambio, suscríbete al canal y deja un buen like para impulsar el contenido.